Buenos días a todas y a todos los que estáis aquí en el Romo Kulturechea y las que estáis en la red a través del formato online viendo las charlas que estamos programando en Lotura Festival. Seguimos, después de la charla de esta mañana de Felipe de Cemos y de Lucila Rodríguez Alarcón. En esta ocasión tenemos desde el otro lado del mar a Tomás Pérez Bizón, que es un periodista argentino especializado en cultura digital y que actualmente es director de Anfibia Podcast y produce historias de audio para diferentes medios y organizaciones. La charla de Tomás, titulada El imperio de la imagen, habla de que la incorporación de imágenes y vídeos en nuestra comunicación cotidiana ya es un hecho. Hacer un zoom, streamear, sacarse un selfie, la palabra, etcétera. Entonces la palabra escrita ya no alcanza, como dice él, ¿no? Y su charla es un recorrido por la comunicación de estos días. Queríamos tener a Tomás aquí porque, bueno, cuando estábamos preparando el festival, investigamos a través de la red y nos encontramos con algunas referencias sobre narrativas digitales en las que aparecía Tomás y, bueno, hablaba de talleres de narrativas y ya nos pareció interesante hace unos meses, pero lo que nos llevó a tomar la decisión de querer contar con Tomás fue un artículo que no sé si lo voy a decir bien porque está puesto como en argentino, creo que es ponele emoji a todo, y ahí era como un artículo, ensayo sobre cómo era la evolución de las tecnologías digitales y de dónde venían, ¿no? Era un recorrido que ya nos sedujo y, bueno, la decisión fue clara, ¿no? Nos sentíamos muy reconocidos en lo que él contaba y nos parecía muy sugerente. Entonces, bueno, damos paso a Tomás. Bienvenido, Tomás, a Lotura Festival. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este festival, que ayer justamente estaba mirando la programación y vi que también hay otras conversaciones en torno a este tema y otras súper interesantes que ya voy a estar revisando seguramente el fin de semana, porque acá es horario matutino, así que no pude seguir todas, pero sí me enganché con muchas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y como bien decías, un poco mi recorrido, ayer esta semana, cuando preparaba la conversación, estaba repasando ese artículo por el cual me contactaron. Y bueno, estaba pensando también cómo actualizarlo, ¿no? No es muy antiguo, tiene 2 años, creo, algo así. La verdad que resiste bastante bien el paso de este futuro tecnológico que es una locura. Pero bueno, hoy me gustaría actualizarlo y hablar un poco también de cómo se profundizó todo eso que yo planteaba en ese artículo, en el cual básicamente se decía que las palabras, el lenguaje escrito, estaba teniendo cada vez menos usos o alcanzaba poco para describir lo que nos pasa a nosotros como personas sobre todo en la comunicación, y cómo la inclusión de elementos gráficos, de todos los que vamos a hacer un repaso hoy, eran más descriptivos de una situación que las palabras. Bueno, eso con la explosión de TikTok y del streaming, como mencionabas hace un ratito, es aún más profundo, ¿no? Es aún más loco todo. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. También es interesante cuando te escuchaba el recorrido mío de para quienes no me conozcan. Yo trabajo en crear contenidos digitales hace más o menos 10, 12 años y actualmente trabajo, como decías, en Revista Anfibia, es una revista que lleva 9 años, pero de alguna manera mi recorrido que me termina llevando al audio es un poco la saturación de este mundo, de este imperio de la imagen, ¿no? O sea, haberlo pensado y haberme roto la cabeza en pensar nuevos formatos en un mundo muy dinámico, en un imperio muy loco, que es el del visual, que todo el tiempo te está exigiendo no solo que pienses en formatos nuevos, sino que modifiques tu forma de comunicar, hasta tu forma de pensar, hasta lo que haces. O sea, y eso de alguna manera, que eso es algo que ahora cuando muestre algunas diapositivas les quería contar, que es cómo
cómo ese recorrido me termina llevando al podcast, que es otra narrativa digital, en audio y sin imágenes, aunque de todas maneras la imagen sigue siendo importante en la venta, digamos, en la portada. La verdad que así como la comida, los contenidos primero entran por los ojos y después por otro lado, entonces, sobre todo en redes sociales, ¿no? Donde uno tiene que tratar de llamar la atención de las personas para que lleguen a su contenido. Entonces terminé cayendo en el audio y hoy soy productor de historias de audio y estoy muy contento con eso. Pero bueno, sigo por supuesto muy atento porque yo como que tengo una parte de producción de contenido y una parte analítica, digamos. Yo soy licenciado en comunicación con una diplomatura en medios y siempre estoy como investigando, bueno, hacia dónde va la comunicación, ¿no? Así que, nada, me parecía como interesante también ese recorrido, porque la verdad que de lo que vamos a hablar hoy, que es cómo la imagen está en todos lados y todo el tiempo tenemos que estar atentos a eso, es para los creadores de contenidos, sobre todo, y para quienes están buscando todo el tiempo, como yo, o son periodistas o son creadores, es un poco agobiante, ¿no? Porque todo el tiempo hay que estar pensando en miles de formatos, en miles de cambios. Por ejemplo, ahora el fenómeno de TikTok es muy loco, ¿no? Como la gente trata de llevar su contenido, ¿no? Ya sea alguien que estudia nutrición o alguien que quiere hacer una campaña de bien público sobre discriminación, sobre lenguaje inclusivo, sobre lo que sea, y termina haciendo un bailecito de la canción que está de moda en TikTok, porque la propia plataforma te exige eso para poder visibilizar tu contenido, ¿no? Entonces eso es un cambio importantísimo. Entonces nosotros vemos en TikTok gente que por ahí nunca lo vimos bailar ni hacer monadas y de repente están haciendo eso porque es la manera de que los algoritmos, que es algo que vamos a estar hablando también hoy, visibilicen ese contenido. Entonces voy a compartir la presentación. Esta es un poco la imagen que acompañaba ese artículo que vos mencionabas, y es como súper gráfico y esa idea de incluir memes, emojis, stickers, GIF y todo en este mundo visual, sobre todo yo me voy a dedicar sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y en la comunicación que tenemos nosotros entre nosotros en las redes sociales o en los servicios de mensajería como WhatsApp o el que fuera. Pero como todo el tiempo están este tipo de elementos que nos ayudan a comunicarnos, ¿no? Porque muchas veces enviar un emoji puede explicar muchas más cosas o nos facilita mucho más la comunicación que palabras, ¿no? Entonces, estamos en un mundo donde la comunicación es cada vez más visual y donde hablamos en imágenes. Hay un CEO de una empresa que es Evan Spiegel de Snapchat. Snapchat es una red social, lo que pasa es que el propio negocio de redes, el propio negocio de la industria de las tecnologías se la llevó por delante, pero Snapchat fue muy vanguardista en esta idea de hablar en imágenes, ¿no? Cuando aparece Snapchat como una primera red social que la usaban sobre todo los chicos y chicas muy jóvenes, o sea, probablemente sea lo mismo que TikTok hoy. Tal vez TikTok hoy es más grande, tiene más impacto y más cantidad de usuarios, pero el rango etario que empezó a usarlo es similar. O sea, estamos hablando de chicos entre 12 y 16 años. Eh, lo que tenía esa aplicación, y que esa aplicación no la entendíamos los adultos, yo estaba medio ahí, entre joven y adulto, pero sí me consideraba adulto porque nunca pude usar esa red social, era y ese CEO dice en un momento, le preguntan sobre
sobre cómo era esta aplicación y por qué exigía tanto al usuario sacarse fotos, porque cuando uno abría la aplicación lo primero que le aparecía era una cámara. Y él dice, es que tus hijos no se están sacando fotos, sino que están hablando en imágenes, están hablando en fotos, ¿no? O en videos, o en lo que fuera. Esta idea de mandar una foto explica mucho mejor, una selfie explica mucho mejor lo que estoy haciendo en este momento que un texto, ¿no? Si alguien, no sé, yo estoy acá en Buenos Aires y ustedes están en España, si me preguntan qué estás haciendo o cómo está Buenos Aires, y por ahí yo mando una selfie de acá desde mi ventana, donde las hojas están empezando a caer, ya uno entiende rápidamente que, bueno, se está terminando el verano, empieza el otoño, estoy en un lugar tranquilo. Ahora, si yo me voy a una manifestación, como va a haber seguramente esta tarde, por muchos de los líos que tenemos acá en Argentina, seguramente esa selfie va a comunicar otra cosa y por ahí explica mucho más que una serie de textos que yo escriba en el WhatsApp explicándole a la otra persona qué es lo que estoy haciendo o en qué anda Buenos Aires en este momento, ¿no? Entonces esa idea de hablar en imágenes está cada vez más instalada. La selfie es una herramienta súper importante, pero también la captura de pantalla, ¿no? Hacerle una captura a algo y enviarlo y que la otra persona ya entiende perfectamente ese código, que le están mandando una captura que tiene determinada información y que esa información rápidamente la decodifica. O sea, todo eso nos parece hoy muy cotidiano y muy normal, pero es nuevísimo y tiene muy poco tiempo esta idea de que nosotros comprendamos rápidamente la situación, los contextos, las emociones, lo que le pasa a la otra persona en base a una foto, a una selfie o a un meme, a un sticker, que ahora estaremos viendo un poco también eso, ¿no? Y lo principal es que, sobre todo cuando la conversación, cuando la comunicación es par to par, o sea, persona a persona, tal vez, digamos, se dan estas lógicas de las que hablábamos recién. Pero cuando la conversación pasa a ser pública o semipública, es decir, cuando yo hago esta comunicación en una red social donde quiero que varias, no solo una persona, sino que muchas entiendan lo que estoy comunicando o se vean impactados por lo que estoy comunicando, ahí la batalla es por la atención, ¿no? Y ahí empiezan a jugar un montón de variantes, que es lo que un poco yo empezaba a contar recién, ¿no? Por un lado, la lógica algorítmica, lo que te exigen las plataformas para que tu contenido sea visibilizado. Y esto, lo loco y lo, de alguna manera, cambiante, es que esas plataformas van cambiando sus algoritmos y sus preferencias de contenido año a año. Entonces, Facebook en un momento premiaba las discusiones, ¿no? Entonces, premiaba los posteos con muchas palabras y donde había muchos comentarios y donde se desarrollaban ideas. Después de eso empezó a premiar las fotos y las selfies, ¿no? Entonces, cuando uno se sacaba una selfie, su contenido se veía más que un texto. Después empezó a premiar los vivos, ¿no? Que entonces uno tiene que hacer un vivo de Facebook para tener un alcance mayor. Después empezó a premiar los GIF, ¿no? O que uno ponga links o no ponga links, o enlace alguna nota o no enlace a ninguna nota, las galerías de fotos. Entonces, como todo el tiempo es como una cosa que uno tiene que estar cambiando para tratar de tener impacto. Pensémoslo esto en campañas de bien público o cuando nosotros queremos hacer alguna denuncia de algún tipo o queremos concientizar sobre algo vinculado a medio ambiente, algo vinculado a migración, alguna lucha social. Todas esas campañas o todas esas acciones se ven inmersas también en esta lógica, que es la de la lógica algorítmica, que de alguna manera funciona como un editor de contenido, ¿no? Y ahora esto se ve claramente también, lo podemos pasar a lo que es Instagram,
¿no? Donde Instagram también es dueña, Facebook es dueña de Instagram y tiene la misma lógica algorítmica en la que primero se premiaba a quien subiera fotitos lindas y nosotros veíamos hace unos años en nuestro Instagram todas fotos de comidas, de gente tomando café, ¿no? O ese tipo de postal. Luego crearon las stories cuando copiaron a Snapchat y le empezaron a exigir al usuario una selfie, que use filtros. Entonces de repente vamos a ver a candidatos a presidentes o a gente o a militantes de alguna causa que no tiene nada que ver diciendo algo súper serio con un filtro de un perrito o un filtro de colores, digamos, ¿no? Eso en parte es, por un lado, para seguir la lógica, para hablar el lenguaje de la red social, que eso es algo, digamos, que está bueno, que es positivo, cada red social tiene su lógica, tiene su forma de comunicar, no es lo mismo Twitter, ¿no? Donde la comunicación es mucho más violenta, es más agresiva, es más irónica, es mucho más sarcástica, breve, que en Instagram, ¿no? Donde la comunicación es súper visual, o sea, no existe la comunicación casi que no es visual, y donde todo el tiempo me tengo que estar agregando, tengo que estar usando este tipo de features, este tipo de herramientas, ¿no? Como los filtros, como los stickers, como las preguntas y respuestas, como las encuestas, para tratar de llamar la atención de esa otra persona y para que la propia plataforma se dé cuenta que nosotros estamos usando sus herramientas y entonces nos premie por eso, ¿no? Es como una lógica muy loca, pero cuando uno tiene que comunicar una idea o una campaña, se ve inmerso en esta lógica, ¿no? Y tiene que tratar de adaptarse lo más posible. O sea, yo ahí soy como, prefiero hacer como una negociación, ¿no? Donde uno trata de utilizar el filtro de moda o usar la canción de moda, pero otras cosas que trate de no entregar todo, digamos, a lo que exigen las plataformas, porque las plataformas luego van a cambiar eso es lo loco. En un momento, hace 3 años, cuando hablabas con la gente de Facebook o de Instagram, lo único que te decían era, hace video, hace video, hace video. Y, y al poco tiempo todo el mundo empezó a hacer video, y si vos te pasaste 3 años haciendo video y de un día para otro te dicen, no, bueno, ahora tenés que esos videos que editabas estaban muy lindos, pero ahora hay que salir en vivo y tenés que aparecer en vivo hablando 6 horas en streaming como hacen los chicos en Twitch. Digo, tu cabeza como que se vuelve loca, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que de alguna manera cada uno que tiene una campaña o algo que comunicar debe de alguna manera ser fiel a su identidad, ¿no? Eso es algo que nos pasa mucho en la revista que nosotros trabajamos, que es una revista universitaria y que es una revista que no va atrás del clic, digamos, de alguna manera, sino que tiene determinadas banderas que le gusta acompañar, como es el feminismo, la lucha social, la mirada crítica sobre la tecnología y muchas otras cosas. Y entonces, y textos muy largos, ¿no? Y ser profundos. Entonces, esto es algo que, bueno, está todo el tiempo en tensión, ¿no? Cómo lograr profundidad en plataformas que cada vez piden más superficialidad. Es como un debate súper interesante y súper complejo alrededor de, sobre todo, de medios y de organizaciones que tienen que explicar cosas muy complejas. Un meme, ya lo vamos a estar viendo, resume bastante bien a veces una idea y tiene un impacto y por eso es una herramienta súper poderosa el meme. Tal vez uno de los recursos visuales más importantes que nos ha dado los últimos años, los últimos 20 años de la comunicación. Digamos, el meme es algo que, así como el GIF por ahí, que es un formato que es más parecido a esto es un GIF, ¿no? Algo que se repite en loop, ¿no? Y que todo el tiempo está dando información. Este es un formato que duró unos años y por ahí se fue, o que aparece pero no tiene tanta importancia, pero el meme, o sea, esto, digamos, que es
que este es algo icónico, ¿no? Que es John Travolta, por ejemplo, en la película Pulp Fiction. Yo estoy seguro que ningún centennial que usa esta imagen para, se llama, la reutilización de Travolta en Pulp Fiction se llama Confused Travolta, ¿no? Ese GIF o ese elemento, ese meme también, que es el Travolta confundido, y que sirve para la gente para explicar cuando no está entendiendo algo. Esto ya superó a la película, digamos, superó a la película y es otra cosa, y cada vez que alguien lo ponga en juego, ya sea para explicar una política de gobierno mal explicada, ¿no? Y lo ponen a Travolta como no está entendiendo lo que el político está diciendo, o alguien que no sabe hacer un plato de comida, ¿no? Y lo pone y se ve perdido con la receta, digamos, sirve para todo. Es parte del lenguaje visual que tenemos hoy. Entonces el meme es súper poderoso en ese sentido. Eh, pero bueno, hacia ahí quería ir, ¿no? Entonces, las distintas cosas que tenemos que hacer en nuestras organizaciones y que dependen también de las plataformas, de lo que les conviene a las plataformas, porque también está, obviamente, todo está mediado por la lógica financiera de las plataformas, ¿no? Que quieren que sus usuarios se mantengan en las redes, que se mantengan en las plataformas, y entonces para retenerte tienen que hacer determinadas cosas, y entonces le exigen a los usuarios una serie de datos y una serie de acciones y de posteos que hacen todo un círculo vicioso para que nosotros todo el tiempo nos quedemos en esas plataformas, miremos publicidades, demos datos demos datos para que luego ellos los comercialicen o los utilicen en sus modelos de negocio. Entonces, es un sistema bastante macabro, digamos, de alguna manera, pero bueno, es la comunicación que tenemos hoy en día, y si queremos tener impacto en lo que nosotros decimos, hay que entender esas reglas y hay que jugar esas reglas de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces la batalla es por la atención, ¿no? Entonces todo lo que tengamos que hacer es tratar de llamarle la atención a esa persona que está en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde sea, scrolleando, como le decimos, yendo de arriba para abajo, y que tiene que verse atraído por un contenido nuestro, ¿no? Por un flyer, por un meme. O sea, hay algo que decimos que el meme es cuando nosotros pensamos campañas, ¿no? Campañas de comunicación, el meme es como el barco que va rompiendo capas, ¿no? Como que va rompiendo capas y va llegando a otro tipo de audiencias, a otros lugares. ¿Por qué? Porque el meme tiene un alcance muy superior a cualquier otra pieza. Cuando me refiero a alcance, me refiero a cantidad de personas que ven ese contenido, muy superior a cualquier otra pieza de comunicación. ¿Por qué? Porque incluye humor, que es algo súper importante para Internet, digamos, y tiene una efectividad basada en ese humor que no tiene otra pieza, ¿no? Entonces, un poco es esto. ¿Qué mensajes recuerdan los públicos al final del día? ¿Por qué tiene esa potencia el meme? Como este perrito, ¿no? Que no sé si lo tienen, pero es también un meme súper conocido, que es el perrito con cara de feliz, pero que se está prendiendo fuego. ¿Y por qué tiene esta potencia, ¿no? Sobre todo por el humor, ¿no? Porque uno lo que termina recordando es un chiste, y eso es lo que pasa mucho ahora, ¿no? Que esto es lo loco también que tiene el meme, que es que en la oralidad, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido en conversaciones, en la oralidad, cuando estoy hablando con otra persona, que necesito el meme para explicar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Es como entonces recurro a decir, este es como el meme hay un meme muy conocido que es un hombre que dice, como que se señala acá y que dice como pensá, ¿no? Entonces como
como el meme como figura, digamos, ya de cita, ¿no? Estoy como citando un meme para poder explicar bien lo que estoy queriendo decir. Esto pasa cada vez más, ¿no? Pasa con los memes y pasa también ahora, no sé si en la audiencia hay ahora en este momento jóvenes sub 25, pero o si tienen sobrinos o primos o hijos o hijas o lo que fuera menores de 20 años, incluso ahora en la oralidad o en las conversaciones remiten a los challenges de TikTok, ¿no? Que es como la superación del meme. O sea, TikTok, para quien lo utilice, y ya lo sabrá, y quien no lo utilice, es una fábrica de memes. O sea, es ya una vuelta completa de todo esto de lo que estamos hablando, porque es yo haciendo un video y casi que queriendo convertirme en meme, ¿no? Convertirse en meme es como, diría hoy, un acto casi sagrado, diría, ¿no? Que es llegar a un lugar donde soy tan conocido y soy tan referenciado que me convierto en meme, ¿no? Esto, no sé, obviamente cada región y cada país tiene sus memes, tiene su lenguaje, pero bueno, es como acá decir la cantidad de memes que tiene Maradona o la cantidad de memes que tiene el Papa Francisco. O sea, es como llegar a una instancia y que lo gracioso de esto es que, lo loco de todo esto, es que uno puede convertirse en meme sin querer, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer una diferenciación, porque una cosa es cuando uno intenta, ¿no? Intenta eh, construir algo gracioso o una comunicación que está buscando una viralidad, que es justamente lo que es TikTok. Uno en TikTok lo que busca permanentemente es la viralidad. O sea, que tu video lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y para llegar a esa viralidad, uno tiene que cumplir aún más reglas que en las otras redes. Tiene que bailar la canción que está de moda, hacer el paso, hacer el paso de la coreografía que se está usando en esa semana o en ese mes, utilizar los filtros que se están usando, poner los hashtags que hay que poner y publicarlo en un momento en especial, ¿no? Entonces, ahí uno está buscando una viralidad que lo paradigmático que tiene TikTok y lo relevante que tiene TikTok con respecto a otras redes es que el impacto puede ser mundial, global, o sea, porque como la comunicación es tan visual y requiere tan pocos conocimientos de otros lenguajes, es que yo puedo ser viral en Japón y nadie va a entender y no importa el lenguaje en el que yo hable, porque el lenguaje es el lenguaje de la red y es el lenguaje visual de TikTok y es un baile. Si yo el baile lo hice bien o sumé 5 personas o hice una coreografía muy importante, voy a tener un impacto mayor. Esto, por ejemplo, pasó, o sea, esto puede ser, por un lado, con fines de ocio o de ego o lo que fuera, o solo fines personales, como también con fines políticos. O sea, en TikTok lo que está pasando es que hay agrupaciones que empiezan a entender sobre estos mecanismos y empiezan a volcar su ideología o su contenido o sus ideas con bailes. Lo mismo pasó con los memes y lamentablemente para mi punto de vista, quienes mejor aprovechan esta manera de comunicar son las derechas. Son los movimientos de derechas o de ultraderechas del mundo que empiezan a entender rápidamente cómo se está dando la conversación y cómo se comunican hoy las ideas, ¿no? Esto seguramente encontrarán en internet, hay muchos papers y investigaciones en cuanto a cómo la alt-right, digamos la derecha alternativa, que
que de alguna manera popularizó Trump, supo utilizar estas herramientas comunicacionales mucho mejor que los partidos de izquierda o de centro o los más moderados, digamos, ¿no? Por una cuestión de, supo llamar la atención del público y están sabiendo convencer gente de estas maneras, ¿no? Entonces, entender las lógicas de cada red social es súper importante. Pero entonces, volviendo a lo que decía hace un ratito, tenemos grupos que entienden la lógica y tratan de, ya sea por un beneficio personal, volverme famoso, volverme TikToker, o por una intención, ya sea política, social, cultural, lo que fuera, lo utilizan así, o la persona que ingenuamente sube un video, sucede algo en ese video, alguien se cae detrás, un nene aparece atrás, como por ejemplo, no sé si vieron el año pasado, que fue la explosión de los Zoom y de las teleconferencias, donde, no sé, había de repente docentes dando clases o periodistas y por detrás pasaba algo, aparecía un hijo diciendo algo, y eso se convertía en meme, ¿no? Entonces, y eso la persona no lo buscó, o sea, no buscó, no le dijo al chico, dentro de media hora aparecé en mi cuarto, abrí la puerta y decía algo gracioso para que mi clase de alguna manera se desconfigure, pero eso se convierta en meme. No, sucede. Entonces hay otra parte de la comunicación que es cuando me convierto en meme sin querer. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? A una persona, porque yo no quería estar en ese rol. Yo estaba haciendo otra cosa y las comunidades de Internet tomaron mi video o tomaron mi imagen y la utilizaron en otros sentidos, ¿no? Empezaron a configurar otros sentidos. Y eso puede ser muy dañino, digamos, para una persona, para una agrupación, para una idea, para lo que fuera. Por eso, siempre cuando yo tengo estas conversaciones, sobre todo cuando antes de la pandemia me solían, porque ahora está como complejo, pero me solían invitar a colegios, a escuelas o a lugares con chicos, siempre tratar de hacer esta concientización, digamos, ¿no? Tratar de decir, sé consciente de lo que está subiendo a Internet, porque Internet es una copia de una copia de una copia de una copia de una copia. Por más que vos lo elimines, es probable que alguien le haya hecho captura, que alguien lo haya grabado y que pueda utilizar eso para otros fines, digamos, que puedan ser humorísticos o no, o querer hacer algún daño o demás. Entonces, ser consciente de lo que uno sube. ¿Está mal subir fotos propias a Internet? No necesariamente, o sea, es la manera de relacionarnos que tenemos hoy. Ahora, hay que ser conscientes de qué es lo que estamos subiendo y a dónde lo estamos subiendo y cuáles son las posibles consecuencias de lo que estamos subiendo. Bueno, y esto es como después para cerrar, lo que adelantaba un poco al principio, por qué también apostar al audio, donde es importante, donde es interesante esto, y si el festival se hace el año que viene, probablemente haya una conversación que sea sobre el audio. ¿Por qué? Porque hay una supuesta nueva era del audio que está iniciándose en estos tiempos, digamos, ¿no? A raíz de no solo de los podcasts, sino principalmente de plataformas que vienen muy motorizadas desde Silicon Valley, como Clubhouse, que no sé si la escucharon alguna vez, que es una plataforma, que es una red social, pero donde solo sucede audio, ¿no? Entonces, hay como una revalorización del audio en base a esas redes sociales nuevas que son exclusivamente de audio, los podcasts, los speakers, no sé si tienen en sus casas o si utilizan, pero la idea de hablarle a algo y que ese algo resuelva cosas o me dé información es algo que está creciendo mucho. Y la idea también de las casas inteligentes, ¿no? Las casas inteligentes, los electrodomésticos inteligentes, los autos inteligentes, esta idea de la oralidad como algo potente para comunicar. Es decir, durante mucho tiempo fue la palabra,
¿no? Si podemos hacer un raconto, digamos, histórico, podemos venir desde los jeroglíficos de miles y miles y miles de años atrás, a luego la palabra, a luego el imperio visual, que es de lo que estamos hablando hoy. Parecería que se vendría una era del audio, que todavía no la sabemos, pero con todos estos artefactos que yo les cuento, puede que suceda, ¿no? Entonces, repasando un poco todo lo que de un poco de lo que fuimos hablando hoy y de las maneras de comunicar que tenemos hoy, podemos decir emojis, ¿no? Que ya a esta altura pareciera que es algo ya viejo, ¿no? Parecería, ¿no? Algo que ya hay un... El otro día me enteré que en un estudio, que no sé de dónde salió, pero bueno, esos estudios que aparecen a veces sobre utilización de estos tipos de recursos, decían que el emoji de la carita llorando de risa, los centennials opinan que si usas eso, sos un viejo, porque ese emoji ya está completamente pasado de moda. Y casualmente es el que más uso yo, que es la carita llorando de risa, ¿no? Entonces, el emoji es uno, ¿no? El emoji en un momento tuvo un auge cuando apareció, no sé si se acuerdan, pero cuando apareció hace unos años, es digamos la continuidad de lo que era el emoticón, ¿no? Del MSN o lo que era el ICQ, como las primeras conversaciones de chat a través de plataformas tenían algún tipo de simbolito que significaba algo. Bueno, esto los emojis fue como la sofisticación de eso. Hoy, si ustedes ven la cantidad de elementos que hay para jugar en la comunicación es muy rica, no queriendo decir que uno podría comunicarse solo con emoji, porque sería como algo muy difícil de comprender, pero sí que uno puede jugar a conversar en emoji y se entiende bastante, ¿no? Y hay un montón de batallas en cuanto a la incorporación o no de determinados emojis, ¿no? Acá en Argentina hubo una campaña enorme para que se incluya el mate, que finalmente se incluyó. Y bueno, y así obviamente con también cuestiones más politizadas, ¿no? Como las personas de distintas etnias o de colores o de países, de banderas. Al principio no estaban todas las banderas, hoy están casi todas. Eh, digamos, las personitas poder usar de cada color. Bueno, un montón de elementos, la bandera, el orgullo, o sea, un montón de cosas que se van incorporando porque también estos lenguajes y estas herramientas se ven atravesadas por las discusiones coyunturales, políticos, sociales de todo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y lo que a mí me apasiona de estos temas, ¿no? Cómo cosas que por ahí parecerían muy simples o muy superficiales se cruzan permanentemente con decisiones fundamentales de los seres humanos o de los gobiernos o de los movimientos sociales y demás. Bueno, luego stickers, que vendría a ser como la evolución del emoji, ¿no? De alguna manera, y sobre todo popularizado por WhatsApp, que es la principal herramienta de comunicación del mundo, que compite solamente con WeChat, que es de China, en cuanto a cantidad de gente y en cuanto a cantidad de personas que lo usan. Pero los stickers ya existían, digamos, de alguna manera en Telegram y en otras plataformas, pero WhatsApp lo termina de popularizar y hoy, digamos, también, ¿no? Es como todo el tiempo jugar a tener un sticker nuevo que me permita, por un lado, sorprender a mi grupito de WhatsApp o a mis amigos, a mis amigos, a mis amigas, y por el otro lado, que represente lo que estoy queriendo decir, ¿no? Es como, ahí hay como una cosa que cuando encuentro un sticker nuevo y que lo uso en el momento adecuado, es como una satisfacción, ¿no? De alguna manera estoy logrando comunicar algo con algo nuevo y que sobre todo hace reír a mi audiencia. El humor, la verdad que en Internet es fundamental para comunicar las cosas y el sticker tiene mucho de eso también, ¿no? El GIF, ya lo veíamos hace un ratito, es esa sucesión de imágenes y que el efecto y que el impacto está en el loop,
¿no? Y en la repetición justamente de esa imagen, ahí es donde se dan nuevas capas de sentido, ¿no? Si yo veo el videíto una sola vez, no hace un sentido que tiene una significación. Pero si yo lo veo todo el tiempo yendo y viniendo, eso tiene otro tipo de impacto. El meme, ya hablamos bastante del meme en esta conversación, el impacto del meme lo que tiene es que si uno tendría que me hicieron una entrevista en carne cruda para difundir el festival y me preguntaron qué es el meme en una línea, y yo diría que es un recurso que permite resumir una idea con humor y que lo va a entender mi mamá y mi sobrino de 5 años, ¿no? Es como una herramienta tan poderosa que impacta en un montón de personas al mismo tiempo. TikTok, ya hablamos un poco de lo que es hacer un TikTok, que es esto, que es como también una evolución del meme, o es una sofisticación del meme y que le exige más a la persona, y sobre todo tiene que entrar en un challenge o en una música, en un desafío, en algo que tenés que estar haciendo, que es lo que se está haciendo en ese momento y aportar lo tuyo. Lo interesante de TikTok, y esto es lo último que digo sobre TikTok, es que es la primera red social que premia la copia, ¿no? Y esto es interesante, que es una red social que premia que uno no sea original. Es como algo loco, porque en todas las otras redes sociales supuestamente lo que se premia es la originalidad, lo que vengo diciendo, ¿no? Elegir el mejor sticker que entra justo, elegir el mejor meme que entra justo, crear tu propio meme, como que la originalidad y la creatividad y que sea único era relevante. En TikTok, no. En TikTok es una plataforma que premia que vos repitas lo que está haciendo el otro. Que le agregues algo, pero que básicamente repitas casi a rajatabla lo que está haciendo la otra persona, ¿no? TikTok es fascinante y podríamos hablar mucho tiempo más sobre esa plataforma porque para mí está cambiando, así como lo hizo Snapchat en su momento, es una plataforma que está cambiando paradigmas. Para mí, cada vez más complicados y más complejos y me da mucho temor esa plataforma por lo que hacemos los seres humanos ahí, pero está cambiando, definitivamente está cambiando un montón de cosas mediadas por este algoritmo loco que distribuye nuestros videos por todo el mundo a cualquier teléfono y que nos exige mucho más de nosotros y convertirnos en otras cosas diferentes. Bueno, la selfie y la foto y el video, digamos, son parte de todo esto, digamos, pero bueno, también son maneras de comunicar que tenemos hoy. El streaming, digamos, es otra manera y es como también, es la evolución, digamos, del video o de los foros, diría. Es como el streaming es un foro permanente en vivo audiovisual. Es tremendo, o sea, meterse en Twitch, en la plataforma de streaming, meterse un ratito, es realmente una experiencia novedosa también. Así como TikTok, me parece que Twitch también es una experiencia novedosa y es algo que cambia definitivamente nuestro vínculo con las cámaras, con Internet, con nuestra propia cara, con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio sujeto. Las personas que se filman todo el tiempo ya no tienen la distancia con la cámara que puedo tener yo o que podemos tener personas que pasan los 30, diría. 30 para arriba, digamos, es un vínculo con la cámara que es diferente al vínculo que tienen los chicos hoy, ¿no? O sea, a mí filmarme me cuesta, no, me veo acá y bueno, ya estoy medio acostumbrado al Zoom, pero no estoy acostumbrado a agarrar un teléfono, filmarme y salir mucho tiempo, o poner 3 cámaras en mi habitación y salir todo el tiempo y filmarme absolutamente todo. En cambio, para las nuevas generaciones esto es completamente natural. No hay una distancia entre mi persona y la cámara. Soy la cámara. O sea, todo el tiempo me vas a estar viendo y casi no hay intimidad. No existe más el término intimidad. Y todo el tiempo me estoy mostrando, ¿no? Es como es un gran hermano todo el tiempo y por el cual ganas plata.
¿no? Entonces es como un combo que es demoledor, digamos, ¿no? Porque ahora se hicieron famosos, cada tanto sale que un chino se grabó durmiendo y ganó $15.000. Bueno, eso está sucediendo. Está sucediendo porque estas plataformas, sobre todo Twitch, que es de Amazon, el otro gran gigante de las empresas tecnológicas, te da plata por estar filmándote todo el tiempo. Y te exige, otra plataforma que te exige, si vos querés hoy ser un streamer, si vos querés hacer Twitch, porque sos un gamer, o porque querés hacer lo que se le llama ahora, que es IRL, que es in real life, que es entrar a conversar durante horas y horas y horas y horas, que es, en España está tal vez uno de los más importantes del mundo, que es Ibai, es uno de los streamers más importantes del mundo y quien mejor ha entendido esa plataforma, le pagan por hacer eso, ¿no? Entonces, o sea, vos generás contenido, pero si vos querés ser uno de esos, sí o sí tenés que streamear 6 horas por día, 5, 6 horas, 4, 5, 6 horas por día, porque la plataforma para relevarte, para destacarte, te exige que vos tengas una cantidad de horas transmitidas que es imposible. No es que me conecto los martes de 5 a 6 y listo. No, tenés que estar muchas, muchas, muchas horas haciendo eso. Y por último termino con la ilustración, también otra manera de escribir, otra manera, perdón, de escribir, sí, de escribir o de comunicar, que está bueno hace mucho tiempo, obviamente. La realidad aumentada y la realidad virtual, ¿no? Que ya son experiencias un poco más sofisticadas, que van apareciendo de a poco, que los teléfonos cada vez más permiten crear comunicación o crear imágenes de realidad aumentada con mayor facilidad, y que yo creo que no sé tanto la realidad virtual porque requiere de otras cosas, requiere de un casco y requiere de otros elementos, pero yo creo que la realidad aumentada sí va a crecer mucho más en los próximos años en la cotidianeidad, ¿no? Esta tecnología que la popularizó Pokémon Go hace unos años, que ahí entendimos todo lo que era la realidad aumentada, que es aparece algo en nuestro teléfono que no está en la realidad y que por eso es una realidad aumentada. Entonces, con todos estos formatos, la gran pregunta es, ¿qué queda para el lenguaje escrito? Como cierre de la conferencia que ya estamos, creo que pasados. ¿Qué queda para el lenguaje escrito? Es la pregunta. ¿No existe más? ¿Para qué queda? Es una buena pregunta. Yo creo que de ninguna manera desapareció ni va a desaparecer. El lenguaje escrito está en todos lados. Están los TikToks en formato de hashtag o en formato de subtítulos, porque también otra cosa que no dije, es que la paradoja de los videos en internet es que la gran mayoría de la gente lo escucha en silencio, porque está en situaciones que no puede reproducir un video, entonces los videos tienen que ser subtitulados, como, bueno, es como la vuelta loca de la paradoja. Entonces, ahí el lenguaje escrito es fundamental, porque si yo no leo lo que está diciendo una persona, no lo entiendo. Entonces, como subtítulo, como apoyo, muchas veces como dentro de los videos como gráficas, digamos, siguen apareciendo los textos aún en lo audiovisual. Y también yo creo que en los textos, en la parte analítica o metacomunicacional. O sea, yo creo que hoy hacer un discurso argumentativo, profundo, en muchas de estas redes, en muchos de estos elementos comunicacionales visuales que comenté, es muy difícil. Es muy difícil. Solo en un video de YouTube o en un streaming donde uno puede explicar y dar una clase, se puede. Pero en un TikTok es muy difícil hacer una descripción, un análisis sobre algo. Es muy, muy, muy difícil. Es casi imposible, diría. No es una red social para eso. Entonces, las columnas de opinión, las columnas de análisis van a seguir, yo creo, existiendo y va a seguir siendo un formato de comunicación importante. Pero para todo lo que sea descriptivo, o sea, describir lo que está pasando, mostrar lo que está pasando, ahí sí creo que lo audiovisual ha llegado para quedarse y el texto no tiene mucho que hacer en esa competencia. Muchas gracias, Tomás. La verdad es que, bueno, que has dibujado un panorama que es abrumador, ¿no? La cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para que nuestro contenido llegue y la cantidad de habilidades y
conocimientos también incluso del funcionamiento de las plataformas en cuanto al uso de los algoritmos. Bueno, en fin, un montón de recursos, tecnologías, procedimientos que al final, bueno, complejizan mucho, ¿no? El poder, ya no es solo el generar el contenido, sino cómo poder difundirlo y que llegue a las audiencias. Realmente parece muy complicado, ¿no? Desde mi punto de vista, que bueno, que trato de explorar un poco estos mundos, no soy un experto en redes, pero siempre he pensado que es complejo, ¿no? Y que cuesta mucho eso, que llegue tu mensaje. Sí, son esas dos cosas. Me parece que todo se puede resumir, toda esta charla se puede resumir en dos cosas, que son las que hablas de vos. Una es la habilidad, que hay una habilidad, o sea, no es fácil ser TikToker, pruébenlo en sus casas, no es fácil hacerlo, no es fácil filmarse bien, no es fácil ser carismático, no es fácil quedar bien, hay que tener una destreza, hay que tener una habilidad que probablemente las generaciones más jóvenes ya la tengan innata, pero puede que no también, porque ahí, bueno, hoy no es para eso, pero hay también una falsa idea del nativo digital, ¿no? De los chicos que nacen sabiendo todo, cuando en realidad no es que nacen sabiendo usar todo, sino que lo que saben es prender un teléfono y utilizar las funciones básicas del teléfono, pero para hacer alguna cosa mejor hay que tener más habilidad y no viene nada. Por un lado las habilidades y por el otro lado entender la lógica de las plataformas y que uno lo ve en los youtubers, cuando los videos que hacen los youtubers están pensando en los algoritmos, están pensando en la lógica de las plataformas. Por ejemplo, hasta el año pasado creo, YouTube te incluía 2 publicidades en tu video a partir de los 10 minutos, si no te incluía uno solo. Es decir, si vos hacías un video de 9 minutos 50, te incluía una publicidad. Eso significa menos ingresos para vos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer todos los youtubers? Videos de 10 minutos y 1 segundo. Todos empiezan a subir videos de 10 minutos y 1 segundo. Porque rápidamente entienden que ahí aparecen 2 publicidades y es más ingresos. O sea, los creadores de contenido, los que quieren hacer esto, rápidamente entienden cuáles son las lógicas y cómo tratar de jugar de esa tensión permanente de una plataforma que te está pidiendo esto y vos cómo tratar de hacer para maximizar y también para sobrevivir. O sea, tengamos en cuenta que hay de TikTok, yo por ahora no le veo manera de monetizar eso. Por eso me parece que es una plataforma que, si bien, como decía antes, es revolucionaria, tiene que pasar algo más para que se sostenga, porque hoy yo no veo que eso pueda darle un ingreso al creador. Y si no te da un ingreso, te vas a otro lado, ¿no? Así como YouTube sigue resistiendo porque es la que mejor entendió eso, y Twitch también tiene un planteo muy interesante. Los creadores quieren ganar plata, o sea, los chicos quieren ser independientes, quieren trabajar de eso, mucha gente. Entonces, rápidamente entienden eso, entienden los algoritmos, se meten en algún foro, conversan entre ellos, conversan y empiezan a decir hay que hacer esto, y empiezan a hacer ese tipo de cosas. Para mí son esas dos habilidades y entender la lógica de las plataformas. ¿Alguna pregunta desde el público? Sí. Gracias. ¿Me oyes bien, Tomás? Sí. Vale, bueno, enhorabuena por la charla, ha estado muy bien. Y esto que has comentado ahora de esos cambios de YouTube y que has comentado también antes, esos cambios de reglas o de normas de los algoritmos, me recuerdo una conversación que tuve hace poco con unos amigos, hace un mes o así, hablando de diferentes cosas que están pasando por aquí, por España. Creo que era a raíz de la detención de un rapero y también diferentes problemas con la monarquía, con los reyes y tal. Y empezamos a hablar sobre el poder y alguien dijo, bueno, pero joder, que es que ¿quién es la persona más poderosa del mundo? Y se ponían a hablar de políticos, de Trump o Biden, Elon Musk, Jeff Bezos, que se ha mencionado Amazon, y os dije, no os equivoquéis, ni de coña, o sea, está claro, la persona más poderosa del mundo es Mark Zuckerberg. Y es, no, bueno, pues ¿dónde podemos mirar tal? Y no, tampoco hay una lista donde puedas ver esto, o no depende solo de la lista Forbes. Me da igual que ahora Elon Musk haya superado a Bezos, y eso va cambiando constantemente, pero lo que hace que Mark Zuckerberg,
que cambie una coma en el algoritmo, un número, afecta a millones de personas y eso lo hemos visto recientemente en Australia. Nos has comentado ese caso, que me parece también muy pertinente lo que ha pasado en Australia con el tema de la prensa y tal, aunque al final creo que Facebook ha tenido que pasar por el aro, pero su decisión de no querer pagar a los periódicos y tal, y hubo una especie de boicot, y eso hizo que Facebook dejara de permitir enlazar a periódicos, y eso afectó también a ONGs, a otros organismos, a otras asociaciones que no eran directamente prensa, pero entonces el país entró casi como en caos, hubo una especie de colapso. Y a mí me parece muy, muy significativo y muy elocuente de todo esto, y que eso acabará pasando en otros países, ¿no? Y de hecho, bueno, yo soy periodista y tengo, hasta hace poco tenía una revista independiente, cultural, que se parecía bastante a Anfibia. De hecho, bueno, era una de nuestras influencias. Y claro, como periodista no sé cómo se puede luchar contra esa tiranía del algoritmo que hablabas tú, ¿no? O sea, tener que adaptarte a todos esos vaivenes y esos cambios. Si bien es cierto que tú dices que, bueno, que el texto ya está de capa caída, ¿no? Pero en cualquier caso, el periodismo creo que va a sobrevivir de una manera u otra. Y no sé cómo puede luchar contra esa tiranía del click y evitar caer en clickbaits y todas estas cosas. Depende de lo que nos digan nuestros jefes, que no son los empresarios, sino la gente de Silicon Valley. Entonces no sé cómo se puede luchar contra eso. ¿Cómo se llama el medio? Revista Cactus, es una revista cultural de aquí de Bilbao. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por lo menos la seguí en redes, es verdad. No están publicando más. Bueno, había algunos cambios por ahí, es un poco largo. Bien. Bueno, no, con respecto a la primera parte de tu pregunta o de tu comentario, sí, completamente de acuerdo. O sea, hoy me parece que yo no soy un especialista en eso, que es como desde el lado más político, si se quiere, de las corporaciones tecnológicas, pero sin duda lo que se llaman las GAFA, ¿no? Como las grandes corporaciones tecnológicas, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, eh, por supuesto tienen un poder de decisión y tienen un poder de impacto en la sociedad que todavía no sé, no lo estamos dimensionando, pero es una locura, o sea, es una locura. Bueno, se vio muy bien con el caso que vos dijiste de Australia, con lo de Twitter censurando a Trump, o sea, eso es un hecho que es histórico y eso va a ser estudiado el momento en que una plataforma decidió censurar a un presidente, al presidente más importante del mundo, o sea, y eso tiene un impacto directamente en las sociedades, ¿no? O la idea eh, no sé, de Amazon vendiendo absolutamente todo, ¿no? Siendo el gran vendedor global. Amazon como comiéndose a todo tipo de comercios y a todo tipo de trabajos. Y eso también, pensemos que si Jeff Bezos dice mañana que le va a pagar más a los trabajadores que anden en monopatín, todo el mundo empieza a andar en monopatín. O sea, hay un cambio en las ciudades. Digo, hay un cambio que es una repercusión directamente en las sociedades. Lo mismo, bueno, si hay una red social que censura a políticos, lo que pasó vos nombrabas a Musk, con Elon Musk. Elon Musk diciendo que compra Bitcoin y el mundo se va a la mierda y el Bitcoin vale 10 millones de cosas más. O sea, cambian un mercado que tiene más de, no sé, miles de años, que es el mercado bursátil, y te lo cambian de un momento, el mercado financiero, y con un tweet. O sea, digo, es realmente, y además las empresas se comportan como eso, son como justicias, ¿no? Que es muy loco, y eso es un cambio muy grande que va a tener consecuencias, que tiene consecuencias en la construcción de las sociedades, ¿no? En la construcción de las identidades y demás. Y con respecto, bueno, a la segunda parte de la pregunta, que es la parte más que nos compete desde la producción, sí, es un desafío que nos estamos planteando todo el tiempo, o sea, nosotros publicábamos textos
hace 5 años o más, digo, de 25, 30.000 caracteres con espacios, que son textos súper largos, que por ahí te llevan media hora leerlo, lo fuimos acortando, 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 estamos ahora en 10.000, sigue siendo largo y aún así tuve esta semana una reunión que es de replanteo de la revista, de hacia dónde vamos, es un replanteo que hay que hacerlo cada 6 meses, pero que esta vez es más profundo porque estamos viendo que la caída en la lectura es muy grande y que si Anfibia quiere seguir teniendo esa identidad y quiere seguir siendo profunda, va a tener que moverse a otros formatos, tiene que hacer otras cosas. La pregunta es qué, porque lo que contaba un poquito al principio hoy, yo creo que no se puede hacer periodismo en TikTok. Es imposible. Con el nivel de profundidad y con la identidad que tiene la revista, ¿no? Y Cactus también, digamos, es muy difícil. Podés hacer algún chistecito, podés hacer una entrevista, pero hacer cosas en un minuto, con ese nivel de dinámica, es realmente... Y poner, nosotros publicamos siempre acá, es una revista académica, digamos, ¿no? Con alguna pretensión más periodística, pero que cruza todo el tiempo el periodismo de la academia. Poner un sociólogo o una antropóloga en TikTok a bailar y explicar algo de, no sé, de Bourdieu, me parece como ya una película, o sea, es como, como un sketch de humor, digamos, es muy difícil. Pero sí creo que puede haber formatos audiovisuales, y el podcast es una buena herramienta para nosotros también, me parece que ahí hay un público joven, hay un público inquieto, hay una profundidad, y por eso ahora a nosotros nos está yendo bastante bien con eso, y de alguna manera tenemos ahí un impacto que yo creo que perdimos en los textos. Vale, muchas gracias. Pero una última cuestión, ahora que has mencionado. Me ha gustado mucho tu reflexión antes, durante la ponencia, sobre que TikTok es la única red social que premia la copia. No había pensado en ello, quizá porque tampoco estoy muy metido en esto, pero me ha volado la cabeza y me ha parecido muy pertinente esa reflexión y al mismo tiempo me ha hecho pensar brevemente, el poco tiempo que ha pasado desde que lo has dicho, cómo puede ser esto, ¿no? Y creo que quizás, igual tú lo tienes más pensado, ya que es un pensamiento tuyo, pero que quizás o sea, TikTok es una herramienta, es una red social que viene de China, si no me equivoco. Y Sí, todos sabemos que el concepto de original y copia en China es muy difuso. O sea, como ahí siempre se ha premiado desde siempre mucho más la copia y, bueno, gran parte de sus negocios viven de esto. Entonces, no sé si quizás puede deberse a eso. Sin más, es una cuestión que se me ha completamente. ocurrido. Hay hay un texto, o me parece creo que quien escribió sobre eso es un académico que se llama, académica que se llama Ito Steyer. Ah, sí, la Eh, conozco. Sí, creo que hablamos de esto, sí. Sí, puede Sí, ser. ella y me parece que Byung-Chul Han también escribieron sobre esta idea de la copia. Sí, Byung-Chul Han también tiene un libro seguro sobre la copia y viene de ahí, o sea que yo creo que sí, tiene mucho que ver con eso. Y otra cosa que tiene TikTok es y que tiene que ver con la copia, es que elimina el copyright, que esto es algo muy de las redes sociales. Nadie sabe de quién son las cosas. Eso es la gran magia de la copia, que nunca terminás de saber de quién cazzo es la música que está sonando. Porque vos siempre escuchás, como es un challenge que la gente copia, escuchás 30 segundos, que son los 30 segundos del estribillo o de una parte que es graciosa. Pero no sabés ni de quién es la canción. Es más, me pasa todo el tiempo, pues yo la verdad que TikTok entro un poco como consumo antropológico, pero otro poco porque entras y no podés salir, porque es demencial la cantidad de videos que te da, cómo te entiende tus intereses. En 2 minutos estás y te metes como en unos agujeros negros que de repente decís, estoy hace 5 minutos mirando gente apretarse granos, ¿no? Es como, ¿qué me pasó? ¿Viste? Ahí te despertás y decís, no, salgo de acá. Pero lo que me pasa muy seguido es que voy a algún bar o algún lugar y digo, esta es la canción de TikTok. Y digo, esa es la canción que suena ahí en TikTok, pero claro, en TikTok yo conozco nada más que 20 segundos
y capaz que la canción dura 4 minutos y los otros 3 minutos 40 no los escuché nunca, no sé de qué trata, no sé ni quién es. Eso logra un poco esa plataforma que premia la copia. Primero, borra completamente la cuestión autoral y que eso es un problema para la industria de la música. TikTok es un problemón para la industria de la música, porque TikTok releva músicas que por ahí es de hace 5 años, ¿no? Porque fue graciosa, porque la levantó un Instagramer, un influencer. Y por otro lado, que nunca sabes cuál es el origen de eso, y no importa cuál es el origen de las cosas. Es la que está de moda y fin. Ahora que dices eso, y sin acaparar el micro, juro que ya termino. Sobre el tema de la música y el uso del copyright, leí hace poco un artículo que me llamó muchísima atención, supongo que lo habrás visto, que en Estados Unidos, ahora que se ha puesto muy de moda grabar a la policía, pues a raíz de Black Lives Matter y todo esto, ¿no? Mucha gente a pie de calle pues lo emitía directamente pues en protestas, en manifestaciones o para controlar cuando están haciendo algo, pues influencers o quien sea los está grabando en directo, ¿no? Hablando con ellos. Y claro, la policía no podía luchar contra eso. Entonces que han encontrado un loophole, como una garita en el sistema, la policía, para evitar que eso ocurra. Y es que cuando le estaban grabando manifestantes o lo que sea, ellos, los policías, ponían ellos mismos con su móvil música conocida de los Beatles o lo que sea, y de esa manera automáticamente el algoritmo de YouTube, de Facebook o lo que sea, o de Instagram, directamente lo borra porque, o quita el sonido por lo menos, porque como esta es música licenciada, ¿no? Entonces podía darse el caso ya de puro Black Mirror de, no sé, estar dando una paliza a George Floyd mientras suena Imagine de John Lennon de fondo puesto por la policía. No, estamos en cualquiera, ya es un mundo muy loco. Bueno, a mí una serie que habla de todo esto y que a mí que me voló la cabeza es Years and Years, no sé si la vieron, pero quedó vieja, o sea, con todo lo que pasó con la pandemia quedó vieja y era para mí una serie de vanguardia absoluta, una serie de la BBC impresionante y que hablaba de alguna de esas cosas, pero no, es como, claro, es una locura. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nos dejas aquí con una gran complejidad de comprensión sobre todo esto que sucede. También una idea transversal que ha cruzado un poco las charlas de toda la mañana, que es esa dificultad de transmitir y de llegar con los mensajes que queremos situar y para combatir otros mensajes negativos. Pero bueno, nos queda la idea de que tenemos que seguir aprendiendo e ir adaptándonos al uso de las nuevas narrativas y de las nuevas herramientas. Ir aprendiendo pues, en el día a día. Y me ha llamado mucho la atención tu recorrido en bucle, que al final has acabado llegando de alguna manera también al podcast, que vuelves a lo oral, ¿no? Que, bueno, pues también tiene sus técnicas como para difundir, pero realmente es un formato lineal un programa de radio, un relato que se coloca en las redes, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un placer y nada, seguimos viéndonos por aquí. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, por el espacio y sí, por supuesto, estamos en contacto. Muy bien, un abrazo. Chau, chau.